Dentro de los medios de impugnación, entonces, nosotros encontramos los recursos. Hemos visto que también encontramos remedios, ¿no? Ahí tenemos las oposiciones a la prueba, tenemos la tacha de los testigos, por ejemplo, tenemos los incidentes de nulidad, que van a ser remedios procesales y van a ser también formas mediante las cuales se va a buscar la modificación de actos procesales. Pero tenemos dentro de las impugnaciones a los recursos. Y los recursos, como habíamos dicho, van a estar dirigidos exclusivamente a impugnar o a contrariar una decisión judicial. Tenemos 5 recursos reconocidos por nuestro Código Procesal Civil. Es así que encontramos el recurso de reposición, que puede hacerse con alternativa de apelación, como vamos a ver en un momentito más. El recurso de apelación, tenemos el recurso de casación, que es un recurso extraordinario, vamos a ver por qué. Y tenemos 2 recursos más, que son el recurso de compulsa, que lo vamos a ver el día de mañana de manera mucho más sencilla, porque, bueno, sí se lo puede llegar a comprender de manera rápida este recurso, y el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, que también vamos a revisar el día de mañana. Y vamos a empezar mañana también con el análisis del proceso ordinario. ¿Qué son los recursos, no? Si tenemos que dar una definición, diríamos que son instrumentos destinados a cuestionar la arbitrariedad, en primer lugar, es decir, que una autoridad no sobrepase los límites establecidos por la ley, y el error judicial también va a buscar cuestionarlo, ¿no? Nosotros hemos visto que el error judicial puede recaer en la argumentación misma, en la aplicación de la ley, en la interpretación, en la violación de la ley, en los errores sobre la valoración probatoria. Entonces, los recursos van a buscar cuestionar estas decisiones, ¿no? Dirigidos a lograr una revisión de lo resuelto. Van a buscar que los tribunales superiores, el Tribunal Superior en primer lugar y en segundo lugar el Tribunal Supremo, revisen las actuaciones de los inferiores jerárquicos. Nosotros ya hemos visto que existen competencias para cada uno de estos tribunales, ¿no? Es decir, existe un criterio de competencia que los divide, ¿no? Jerárquicamente. A efectos de que sea revocado, en primer lugar, es decir, se modifique la decisión en el sentido contrario, invalidado, puede suceder, eh, revocado, invalidado o modificado, ¿no? Total o parcialmente. Eso vamos a ver en un momento más. Entonces, puede suceder como consecuencia de los recursos que se deje sin efecto totalmente la resolución. Puede suceder que se modifique en el sentido contrario. Puede suceder que se modifique solo una de las partes, ¿no? Una de las partes de la resolución que se está impugnando. Es así que encontramos entre los recursos al primero, que es el recurso de reposición. Este recurso va a interponerse para solicitar a la autoridad que reexamine únicamente providencias, también denominadas decretos, eso es lo que nos dice, ¿no? La teoría en general. Es decir, resoluciones de simple trámite o impulso procesal. Sin embargo, nuestro Código Procesal Civil establece que también reconoce este recurso va a operar contra autos interlocutorios que, que vayan que vayan emitiéndose a lo largo del proceso, y este recurso puede interponerse con alternativa de apelación. Y esto vamos a ver en qué sentido en un momento más. Se pretende que el mismo órgano jurisdiccional que emitió el decreto efectúe una modificación del mismo o lo revoque. Existe, bueno, una de las principales ideas sobre las que se sustenta la impugnación o los recursos es en la
falibilidad humana, y es que al final los jueces sí pueden equivocarse, ¿no? Mediante el recurso de reposición se busca que estas resoluciones de mero trámite sean, digámoslo así, sean modificadas, ¿no? Sean modificadas, pero ¿por quién? Por la misma autoridad que los ha emitido. Es decir, que no tienes que dirigir el recurso contra un superior jerárquico, sino que es la misma autoridad la que va a realizar la modificación, ¿no? La que va a considerar si modifica o no el acto que se impugna. Hugo Alsina nos dirá que mediante este recurso se van a buscar evitar dilaciones, gastos de segunda instancia, tratándose de providencias dictadas en el curso del procedimiento para resolver cuestiones accesorias y respecto a las cuales no se requieren mayores alegaciones. Entonces, ustedes van a ver en un video que se les va a pasar cómo es que se plantea inclusive en audiencia, ¿no? Hay dos trámites diferentes porque puede tramitarse por escrito, en la etapa escrita que existe del proceso, o puede realizarse también de manera verbal en la misma audiencia ante las decisiones que el juez emita. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuestiones accesorias, recordemos, no olviden eso, ¿no? Mediante un recurso de reposición no vas a decir, no, señor juez, tiene que rechazarle la demanda. No. Mediante un recurso de reposición dirás, por ejemplo, a ver, señor juez, se le ha admitido el copatrocinio a este abogado, sin embargo, no ha acreditado encontrarse registrado en el registro público de la abogacía. Por tanto, pido que se modifique la resolución emitida y se disponga que previamente el abogado se apersone demostrando que cuenta con este requisito, por ejemplo, ¿no? O recurso de reposición cuando un tercero, por ejemplo, estará solicitando copias legalizadas o fotocopias simples del proceso. Nosotros hemos visto que esto es posible mientras acredite un interés. Puede ser que el juez le admita directamente sin que haya acreditado ese interés, entonces tú le dices, no, señor juez, planteo la reposición, ¿por qué? Porque la ley misma establece que tiene que acreditar un interés y el tercero no lo ha hecho. Entonces pido que se modifique la providencia que ordena esto. O hay muchas posibilidades, muchas decisiones diversas, ¿no? Pero a lo que vamos, el recurso de reposición no va a buscar tratar temas de fondo, ¿no? ¿A qué me refiero? No va a buscar decir, pido se revoque la sentencia, por ejemplo. Respecto a la sentencia, no existe tal, ¿no? O respecto a la recepción de algún documento, ¿no? Es decir, se adjunta a la demanda ciertos documentos que son ofrecidos por las partes. Sin embargo, esto es solo un ofrecimiento. Va a llegar después el momento pertinente en la audiencia, al menos en el proceso ordinario, durante el cual se establezca si las pruebas pueden o no ingresar al proceso, si son válidas o no, ¿no? Otra cosa, obviamente, será la denuncia de la falsedad, etc. Pero todavía el juez, mediante una providencia, no va a valorar cuál es el verdadero, qué va a probarnos una prueba o no, ¿no? En un principio. Simplemente va a decir, bueno, qué bueno que hayas presentado la prueba, vamos a ver a lo largo del debate si tu prueba es válida o no, y si me prueba o no lo que me estás diciendo. Entonces, mediante un recurso de reposición, tú no puedes decirle al juez, señor juez, esta prueba no prueba lo que él está diciendo. No, hay momentos, ¿no? El proceso, al menos el proceso ordinario, tiene etapas importantes. Una primera etapa de postulación en la cual las partes van a establecer sus argumentos, van a afirmar los hechos, van a rechazarlos, van a plantear sus excepciones, etcétera, que usualmente es escrita. Posteriormente tienen una etapa probatoria en la cual se va a diligenciar. Esto forma parte también en la audiencia preliminar dentro del proceso ordinario. Luego viene una etapa de decisión, ¿no? En la que la autoridad emite una sentencia y luego ya vendrán los recursos, a ver si es que la sentencia pudiera haber incurrido en algún vicio que pueda
viabilizar una impugnación, ¿no? Una eventual impugnación. Entonces, espero que se comprenda la naturaleza del recurso de reposición. Lo que busca es demostrar a la autoridad que se ha equivocado respecto a ciertos aspectos, ¿no? El momento, por ejemplo, que en audiencia se fija el objeto del proceso, se puede manifestar, por ejemplo, ante el juez puede haberse olvidado de un punto de hecho a probar que era importante. Y eso es sumamente trascendente. Entonces, sí se le puede hacer notar, ¿no? Señor juez, se olvidó usted mencionar este punto de hecho. Y del juez ya dirá, ¿no? Si es que se modifica o no su resolución, diciendo, sí, efectivamente este hecho es importante, entonces lo adherimos, o sea, a nuestra resolución sobre los puntos de hecho que tiene que probar cada parte. Puede darse también puede darse con alternativa de apelación, ¿no? Ante ciertos autos interlocutorios. Ustedes ya saben que es un auto interlocutorio, ¿no? El que va a tener cierta motivación. Por ejemplo, vistos la prueba presentada por la parte demandante, considerando que los puntos de hecho son tales, se va a admitir esta prueba y se realiza un listado, ¿no? Puede ser que el juez omita, por ejemplo, pronunciarse respecto a una de las pruebas documentales que uno haya presentado. Entonces, bajo recurso de reposición, puede decirle, señor juez, usted ha omitido mencionar esta prueba o pronunciarse sobre esta prueba, si es que respecto a si la va a aceptar o no la va a aceptar dentro del proceso, es decir, si la misma es o no admisible, ¿no? Nosotros hemos visto que hay etapas de la prueba para ver si es admisible o no, en un primer momento, si es que tiene que ver con los hechos, si es que no es ilegal, etcétera. Entonces, el recurso de reposición permite que vayamos arreglando las resoluciones en las que pueda equivocarse un juez, ¿no? Y alternativamente, cuando existe esto de vistos, con, tales aspectos y fundamente con ciertos argumentos jurídicos, puede plantearse con alternativa de apelación. ¿Qué significa esto? Que si el juez rechaza la reposición, se anuncia una apelación en el efecto diferido. Nosotros ya sabemos que hay tres efectos, ¿no? Un efecto suspensivo, un efecto diferido y un efecto devolutivo, perdón. El efecto diferido va a implicar que uno anuncia que va a apelar sobre la resolución, junto a la sentencia final, bueno, las sentencias finales siempre, ¿no? Al menos en el proceso ordinario. Lo que anuncia en el recurso de apelación diferido es que junto a la sentencia va a apelar sobre ese punto, ¿no? Y obviamente tiene que hacerse esta observación de manera oportuna, ¿no? Se tiene que decir, bueno, se rechaza la petición del abogado sobre el punto de hecho ya que no resulta trascendente. Entonces ahí se dice, ¿no? Anuncio entonces en mérito a que he planteado un recurso de apelación, ya digo, reposición, y alternativamente planteado un recurso de apelación, es decir, a eso se refiere el recurso de reposición con alternativa de apelación. Bueno, ya que se me ha rechazado la reposición, voy a anunciar la apelación en el efecto diferido, ¿no? Por otro lado, este recurso va a operar respecto de providencias, ¿no? Y este recurso lo encontramos también en el proceso penal, y ustedes ya lo conocen. En el proceso civil tiene este trámite, al menos, ¿no? Se puede presentar de manera verbal en audiencia y puede resolverse inmediatamente y sin sustanciación, es decir, sin traslado. El juez decide si es que la parte contraria va a contestar en la misma audiencia al recurso de reposición planteado por una de las partes. Puede plantearse por escrito dentro del plazo de 3 días desde la notificación con esta providencia. Traslado para que sea contestado en el plazo de 3 días una vez que se ha planteado, y contestado o no se va a dictar la resolución. Entonces, la resolución va a tener los siguientes efectos. La misma va a rechazar, en primer lugar, manteniendo la resolución que se pretende modificar. Puede modificar, sin embargo, cuando se modifica es inimpugnable, es decir, ya no podría acontecer un
recurso de apelación por quien ha pedido la reposición, pero se puede reproducir esta cuestión al apelar la sentencia. Por otro lado, se puede dejar sin efecto o anular la providencia. Por ejemplo, ¿no? Mediante un recurso de reposición se puede hacer notar a un juez que ha admitido o bueno, que es un juez, a ver, podríamos decir, mediante el recurso de reposición se puede establecer que el juez ha omitido referirse a cierta literal, ¿no? Usualmente los jueces piden que se cumplan con ciertas diligencias y el juez posteriormente te sigue exigiendo la diligencia pese a que tú ya has cumplido, ¿no? Te sigue exigiendo la notificación si es que tú ya la cumpliste. Entonces, en este caso, se puede dejar sin efecto esa resolución y, por tanto, emitir una nueva, ¿no? Una nueva providencia. En estos casos también va a ser inimpugnable, sin embargo, se puede volver a suscitar la cuestión junto a la sentencia. Tenemos además dentro de los recursos a plantearse dentro del proceso civil, obviamente también están dentro del proceso penal, pero ustedes ya saben que bajo diferentes nomenclaturas y variables, ustedes saben que en el proceso penal existe una apelación restringida contra la sentencia y una apelación incidental sobre ciertos tipos de resolución, ¿no? Nosotros tenemos un recurso de apelación que va a operar contra la sentencia y también contra autos interlocutorios o autos definitivos. Autos interlocutorios en ciertos casos y en otro efecto, ¿no? Lo importante es que siempre recordemos que hay estos tres efectos, ¿no? El efecto devolutivo, el efecto diferido y el efecto suspensivo. El suspensivo implica que una vez planteado el recurso, el trámite y la ejecución de la sentencia, etcétera, el trámite del proceso se paraliza hasta que se resuelva la sentencia. El efecto diferido implica que se va a fundamentar después la apelación junto a la sentencia. Y el efecto devolutivo implica que mientras se va llevando el proceso, el tribunal de alzada está resolviendo el caso, ¿no? Está resolviendo la impugnación. Esto se da usualmente en los procesos de ejecución, ¿no? En los procesos de ejecución, cualquier recurso de apelación se concede en un efecto diferido, porque la ejecución de las sentencias, la ejecución, al menos en materia civil, no puede suspenderse, para nada, ¿no? La única forma probablemente en la que pueda suspenderse es en el caso de impugnar la falsedad del título, pero eso ya lo van a ver según las circunstancias, ¿no? ¿Qué es el recurso de apelación? Es un recurso ordinario que no exige causales especiales para su formulación, ¿ya? Uno puede entonces en un recurso de apelación ir invocando cualquier defecto que considere importante. Lo que sí se tiene que apelar puntos que afecten directamente a la resolución, es decir, a la parte resolutiva, a la decisión. Si la decisión va a continuar siendo la misma respecto a la impugnación, es decir, si impugnas un aspecto que no es trascendente respecto de la parte resolutiva de la sentencia, entonces no tiene sentido plantearla, ¿no? Es decir, no exige causales especiales para su formación, vertical o de alzada, nos dice, ¿no? Es resuelto por el superior en grado, concebido exclusivamente para solicitar el examen de autos o sentencias, es decir, resoluciones que contengan una decisión del juez. Importa la existencia de un razonamiento lógico jurídico del hecho o de la norma aplicable a un hecho determinado, ¿no? Entonces, lo que se va a impugnar son aspectos de hecho, si es que el juez ha errado en las valoraciones o si es que ha errado al interpretar la ley. Es muy amplio el recurso de apelación. Sin embargo, nosotros ya tenemos que plantear un recurso de apelación pensando que podríamos llegar a una eventual casación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en materia de casación existe el principio per saltum. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal de Casación no puede pronunciarse sobre hechos que no hayan sido previamente reclamados en la
¿ya? Ahora, es diferente si la apelación genera ciertos nuevos hechos que obviamente no podían impugnarse en su momento. Entonces, en ese caso no sería necesario. La apelación, nos dice Piero Calamandrei, es un medio de gravamen típico que, correspondiendo al principio de doble grado, da siempre lugar a una nueva instancia ante el juez superior. Este sería un efecto devolutivo. La apelación es un medio de gravamen total, ya que produce en la segunda instancia la continuación no solo de la fase decisoria, sino que también de una fase instructora, de manera que se elimina, antes de que forme la cosa juzgada, no solo los errores del juicio del juez acuo, sino también las deficiencias del material introductorio derivados de la falta o mala dirección de la defensa de la parte vencida. Entonces nos está refiriendo aquí Piero Calamandrei a los efectos que puede llegar a generar también este recurso de apelación que vamos a ver en un instante más. El recurso de apelación va a proceder entonces respecto a sentencias, autos definitivos y resoluciones específicamente establecidas por ley, ¿no? La ley nos tiene que decir, en este caso opera la apelación en efecto devolutivo o suspensivo o diferido. Entonces habrá que hacer caso a estas disposiciones, ¿no? Será improcedente sobre providencias de simple sustanciación. Es decir, respecto a autos interlocutorios, sí, ¿no? Hemos visto, se puede plantear la reposición con alternativa de apelación. Entonces sí puede llegar a apelarse los autos interlocutorios. Sin embargo, las providencias de mero trámite no admiten un recurso de apelación, ¿no? Por otro lado, va a ser improcedente ante las causas expresamente prohibidas por ley. El recurso de apelación, por si acaso, ¿no? Sí tiene que llegar al superior jerárquico. Es decir, quien va a declarar inadmisible no es el juez acuo. Si se plantea un recurso de apelación, ahora, es diferente que se plantee de manera totalmente improponible, ¿no? No ha lugar en caso que la parte efectivamente lo esté planteando de manera dilatoria, no sé, ¿no? Según los poderes, deberes del juez. Esto ya va a variar según el caso concreto que habría que revisar. Efectos. ¿Qué efectos tiene? Eso ya hemos visto, ¿no? Los recursos pueden tener efectos suspensivos. Esto va a suceder solo en el proceso ordinario. Respecto a sentencias y autos definitivos, va a tener un efecto suspensivo, es decir, que el proceso ya no va a continuar una vez que se plantea el recurso de apelación. Solo respecto a estos actos. Efecto devolutivo. El efecto devolutivo se va a dar en todos los demás casos en los que no se establezca que va a haber efecto diferido o efecto suspensivo. Ya hemos visto, ¿no? El efecto diferido implica que se van a remitir copias de los actos pertinentes al tribunal superior o al tribunal departamental, que es el denominativo que le damos acá, para que éste pueda resolver, ¿no? Sobre por ejemplo, se ha rechazado una excepción de incompetencia, ¿no? Entonces, esto será en un efecto devolutivo, por ejemplo. El efecto diferido, por otro lado, el efecto diferido se va a dar ante el anuncio y posterior interpretación. Bueno, se va a dar en el efecto diferido, lo que habíamos dicho, se da un anuncio y una posterior interposición, es decir, primero se anuncia que se va a realizar esto y después se interpone junto a la apelación a la sentencia, ¿no? Se va a dar en estos 4 casos, en autos interlocutorios que resuelvan cuestiones previas. Eso lo van a ver en el video, al menos que les voy a pasar para la clase de mañana. En autos interlocutorios que resuelven incidentes también. Respecto a resoluciones de proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba. Entonces, si el juez
rechaza prueba o admite prueba que no debería admitir según los abogados, se deberá anunciar el recurso de apelación en el efecto diferido, ¿ya? Para posteriormente realizar la fundamentación de la apelación junto a la sentencia. También procede respecto a resoluciones que no corten el procedimiento posterior. Hace un momento di un ejemplo, ¿no? del efecto devolutivo. El efecto devolutivo se da, por ejemplo, a ver, siendo más concretos, con un caso, a ver, específico. El efecto devolutivo lo podemos ver en los procesos de ejecución, ¿ya? Rectificando el ejemplo de hace un momento. En la ejecución, nosotros sabemos que tiene que darse con ciertos pasos. En primer lugar, se van a establecer ciertas medidas previas al remate. Posteriormente, se va a emitir un dictamen de un evaluador. Después se va a señalar día y hora del remate. Se tiene que publicar esto por única vez en un periódico de circulación nacional, el día y hora, donde el martillero va a, digámoslo así, adjudicar el bien al mejor postor. Hasta ahí vamos bien. Bueno, no al mejor postor, a quien ofrezca el monto que se establezca del remate. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Durante toda esta etapa de ejecución del proceso que vamos a ver, lo que puede suceder es que cualquiera de las partes apele uno de los actos o pueda decir, por ejemplo, usted ha aceptado este avalúo, entonces voy a apelar esa resolución mediante la cual usted ha aprobado el avalúo del perito. O voy a apelar esa resolución mediante la cual usted, señor juez, ha señalado día y hora del remate, ¿no? Porque eso sí se hace mediante autos interlocutorios. Entonces, puede darse la apelación, pero la ejecución va a continuar. Es decir, el remate va a seguirse suscitando, se va a seguir materializando y la parte recurrente va a tener que seguir defendiéndose si es que considera que lo tiene que hacer, pero no va a suspenderse el proceso. Entonces, en las ejecuciones de sentencias sí se da la apelación en efecto devolutivo. En primera instancia, bueno, ¿a quién se presenta el recurso de apelación en primer lugar? El recurso de apelación tiene que ser presentado ante el juez en primer lugar, de primera instancia, ¿no? Ante el juez que ha emitido la resolución, pero dirigido a las autoridades, a los vocales del Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Es decir, se dirigirá el escrito hacia los señores vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ¿no? Para que el juez, obviamente se lo presenta ante el juez de primera instancia, para que él mismo posteriormente realice este trámite, ¿no? Respecto a apelación de autos definitivos y de sentencias, puede solicitarse, no, esto vamos a ver en un momento más, va a darse un plazo de 10 días. Se emite la sentencia, se emite el auto definitivo y desde la notificación con estos actos procesales, la persona que se sienta agraviada puede plantear el recurso de apelación dentro de los 10 días. Nosotros ya sabemos cómo computar, obviamente estos 10 días van a comprender solo días hábiles, ¿no? Porque el plazo es menor a 15 días, entonces solo se computan días hábiles. Plazo de 10 días para que la parte contraria también, existe también un plazo de 10 días a partir de la notificación a la parte contraria para que pueda adherirse a los agravios o pueda fundar nuevos agravios. Nada impide también que esta parte propugne, ¿no? Es decir, esté de acuerdo con la resolución y pueda, digámoslo así, contestar a la apelación y decir que los argumentos de la apelación no son válidos. Puede suceder. Por otro lado, una vez que se realiza esto, una vez que se contesta el recurso de apelación planteado, se va a suscitar va a emitirse un auto de concesión por la autoridad judicial. ¿Para qué?